buenas tardes. Bienvenidos a una masterclass que es un poco especial en CDU. Muchas gracias por venir porque, bueno, son, que estaba comentando a Silvia, sois alumnos de primero y segundo de Derecho que tenéis clase por la mañana, bueno, un curso más, ¿vale? Pero que tenéis clase por la mañana y, bueno, pues os habéis quedado aquí para ver la masterclass de Silvia. Yo creo que va a ser muy interesante, no va a ser la única que va a venir, nos va a hacer más, nos va a contar un poquito todo ella, nos lo va a contar. Y creo que va a ser muy interesante, sobre todo muy dirigido a derecho penal, ¿no? Supongo, pero bueno, luego nos lo contará. Y bueno, voy a presentar un poquito a Silvia. También hoy es un día un poquito especial porque, como he comentado en la clase de segundo, a los de primero no me ha dado tiempo, pero vamos a crear el CDU Legal Forum, que es un poco un paraguas donde vamos a meter todas las actividades que hagamos relacionadas con derecho, ¿vale? Algo relacionado, pues eso, todo lo que son las masterclass, si hacemos algún taller, si hacemos algunas salidas y, bueno, distintas actividades que tenemos por ahí planificadas, ¿vale? Y bueno, qué persona más indicada para abrir este CDU Legal Forum que Silvia, que para nosotros es un honor que hoy estés aquí. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Voy a presentarla muy brevemente porque luego quiero que nos cuente ella cómo está aquí y sobre todo cómo ha llegado hasta aquí, un poquito para que aprendamos todos. Bueno, Silvia es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Es abogada en ejercicio desde el año 2004, es colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, donde ejerce, también ejerce en toda España, según parece. Se dedica al derecho penal y penitenciario, aunque también colabora en otras ramas del derecho. También lleva turno de oficio, esto es interesante, a mí esto me... Yo es que soy psicólogo, yo no tengo ni idea, ¿vale? Yo lo digo, ya antes de empezar, ¿vale? Es asesora en el Servicio de Orientación Jurídica del ICAM durante 7 años y también compagina docencia, programas en televisión, que la tendréis que seguir, y luego sobre todo lo que yo más os recomiendo es una magnífica página de LinkedIn que os recomiendo a todos que la sigáis. Es interesante hasta para mí, donde comenta casos, sus propios casos, claro, los juicios que tiene, los resultados que tiene, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es súper interesante, entonces es muy interesante que la sigáis en LinkedIn y que veáis todo lo que cuela, que es de mucho valor. Silvia, muchísimas gracias. Bueno, maravillosa presentación, muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir, por quedaros más tiempo, que creo eso, que estáis por la mañana y ya era vuestra hora de iros a comer, no sé si habéis comido. Yo me acabo de comer un bocadillo, o sea que por lo menos hoy me ha tocado, otras veces no me toca comer. Y bueno, pues efectivamente yo soy abogada en ejercicio, en concreto estoy en la rama de penal, en la jurisdicción penal y penitenciaria. Y bueno, he sido también asesora del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados, ahora se llama Colegio de la Abogacía de Madrid, desde hace no mucho, antes era Colegio de Abogados de Madrid. Y era un servicio orientado pues, a los presos que no tienen recursos económicos, entonces hacían una instancia, tenían dudas y queríamos que nos resuelvan estas consultas. Entonces nos presentábamos allí una vez a la semana, éramos varios asesores en cada cárcel y bueno, pues a resolver todas las dudas que los presos en cuestión tuvieran, ¿no? De cualquier índole. Casi todas eran relacionadas con sus casos penales o con sus permisos de salida y demás. Y bueno, eso es un servicio que hacíamos hasta los 10 años de colegiación, luego ya pues por vieja me echaron, ya había cumplido los 10 años y ya tenía que entrar otra jornada nueva de compañeros. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. En el turno de oficio sigo estando, es verdad que hago menos porque no me da ya mucho tiempo, tengo mi propio despacho y entonces pues no me quito porque me parece un servicio social muy bonito, pues al final yo a mis clientes del turno de oficio los trato como si fueran particulares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ellos no pueden permitirse la defensa que ellos quieran y no obstante, pues todo el mundo tiene hecho una defensa legítima, ¿no? Y muchas veces te preguntan, y no sé, ahora os preguntaré a vosotros qué intenciones tenéis o qué habéis pensado para cuando acabéis la carrera, pero a mí muchas veces me han preguntado y me siguen preguntando, bueno, ¿cómo puedes defender a gente que sabes que es culpable? ¿No? Bueno, yo efectivamente defiendo a las personas, yo nunca defiendo el delito es injustificable, ¿no? Pero yo defiendo los derechos fundamentales, a mí me encanta el derecho también internacional, penal, todo lo que tenga que ver constitucional, con los derechos fundamentales, entonces esa premisa para mí está muy clara. Y la verdad que me da igual que el cliente sea culpable o inocente porque tiene derecho a una defensa buena, ¿no? Y eso es mi responsabilidad, darle la mejor defensa que yo pueda. Entonces, no sé, lo primero que os voy a preguntar es que, ¿qué creéis que tiene que tener un abogado, no a nivel material, luego os pregunto también sobre eso, para ser buen abogado? No sé, ¿qué condiciones, qué tiene que tener, con qué tiene que contar? Lo primero.
para ser un buen abogado. ¿Tú cómo te llamas? Nora. ¿Qué se te ocurre cuando acabéis la carrera y, no sé, a lo mejor tú decides ponerte con tu compañera a un despacho? A ver, ¿qué tengo que tener? ¿Qué primera condición? Pues ¿Dónde estás? En la universidad, ¿no? sí, ¿Y qué adquirís en la universidad? Conocimientos técnicos, ¿no? Eso es lo primero que tenéis que tener para ser buen abogado. Evidentemente, cuando terminéis la carrera y os enfrentéis ahí al mercado laboral, uno lo tendréis más claro, otro menos claro, algunos seguramente ya sabéis dónde vais a trabajar, si tenéis algún padre o una madre que tenga un despacho, pues yo voy a trabajar con él, o un tío, o yo quiero dirigir mis esfuerzos en entrar en un despacho grande, que es muy difícil, pero bueno, oye, también, ¿no? O quiero opositar. Bueno, pues lo primero que tenéis que tener es esos conocimientos técnicos, que cuando acabéis vais a pensar que no sabéis nada, porque evidentemente las cosas se aprenden también con la práctica, ¿no? En el día a día. Y cuando uno acaba la carrera y se enfrenta y dice, bueno, ahora, no sé, estoy en un despacho, me han fichado aquí, qué alegría, era justo donde quería entrar, y me han soltado un expediente así, me han dicho, haz una demanda, o haz una denuncia, o haz un recurso de apelación. Y vuestros conocimientos estarán ahí, pero estarán ahí en el disco duro y tendréis que rescatarlos y bueno, y no obstante, pues también pedir ayuda siempre, es algo que yo siempre siempre recomiendo. Cuando uno no sabe, aparte de estudiar por tu cuenta, es siempre pedir ayuda a uno que sabe, a uno que esté a tu lado, a un compañero, a tu jefe, a quien sea, ¿no? Hoy tenéis muchas herramientas, tenéis IA, yo de eso no me fío tanto todavía porque falla mucho, pero bueno, siempre preguntar a la voz de la experiencia, ¿no? Otras cualidades que tiene que tener un buen abogado. ¿Tú cómo te llamas? Marta, Marta, ¿a ti qué se te ocurre que tiene que tener un abogado? pues Para que sea bueno el día de mañana, ¿no? Esté ahí en su juicio, si los gane todos o lo intente. por ejemplo, en tu caso que eres de penal, sangre fría para poder defender a alguien que ha hecho algo muy malo. Bueno, capacidad de abstracción también, ¿no? Decir, bueno, yo tengo este expediente, a ver de qué va. Uy, este señor ha matado o ha hecho algo muy grave. Pues desde luego tienes que verlo con frialdad, sí, también es una cualidad que tienes que tener un poco de eso, de abstraerte y de enfocarte en la letra, en los papeles y en ver cómo lo defiendes, qué resquicio legal puedes encontrar ahí, qué, no sé, qué nulidad de actuaciones, en fin. Pero luego también, por ejemplo, la capacidad de análisis, ¿no? Yo diría además imaginación. Un abogado tiene que tener mucha imaginación. Aparte de los conocimientos, que eso es lo primero, porque cuando uno tiene los conocimientos y tiene el caso, luego tiene que ir diseñando la estrategia de defensa, ¿no? Y es un trabajo muy artístico también, porque tú tienes que ver todas las posibilidades con las que te puedes encontrar, ¿no? Con tu contrario. Y tienes que tener también capacidad de negociación, hablando del contrario. A veces es muy importante, casi siempre, ¿no? Si se puede, si hay la posibilidad de negociar con la otra parte, ¿no? Y hay veces que es mejor llegar a un acuerdo que enfrentar un juicio donde tu cliente tiene muchas posibilidades de salir mal, de recibir una condena muy alta, pues a lo mejor negocias con la parte contraria, consigues que te aplique un atenuante, que te rebaje un poquito la pena. Entonces, es una capacidad dialéctica que tienes que tener, no solo con tu cliente también, que tienes que saber cómo explicarle las cosas, es otra condición muy importante, tienes la capacidad oratoria con tu cliente, va a ser un nivel, va a ser una forma de hablar. En el juzgado, en el tribunal, tu oratoria va a ser distinta, ¿no? Va a ser más técnica, vas a emplear términos jurídicos, con tu cliente vas a tener que bajar el nivel, sobre todo si es una persona que no tiene estudios, o que es la primera vez que se enfrenta a un procedimiento. Luego también con el contrario, con el abogado contrario, tener mucha mano izquierda, saber de qué manera le entro para que me dé lo que yo quiero. O sea, esa capacidad de negociación también es muy importante, ¿no? Y luego yo también os recomiendo ser sinceros, ¿no? Con el cliente hay que ser sincero, porque además quieres hacerlo bien, quieres que se quede contento, quieres que si el día de mañana vuelve a tener otro problema, que repita y que te vuelva a llamar a ti, que no se busque otro abogado. Y es muy importante porque al final nosotros jugamos con las cosas más importantes que tiene una persona después de la vida, ¿no? Que eso ya para los médicos, nosotros jugamos con la libertad, jugamos con el patrimonio, jugamos con la familia, ¿verdad? Con cosas relacionadas con los hijos. Entonces, cuando una persona viene a tu despacho y te contrata, porque normalmente otro cliente le ha recomendado el boca a boca, bueno, ahora hay mil formas de publicidad, ya sabéis vosotros mejor que yo, las redes sociales y tal, yo ahí no soy muy
ahora me ha puesto una responsabilidad, Adolfo, con el LinkedIn, a veces que soy mucho más activa, pero sí que me gusta. De vez en cuando LinkedIn es la red, ya sabéis cuál es, ¿no? La red es profesional, es una red de contactos, más que para buscar clientes, que alguno a lo mejor puede salir, pero sobre todo es para ampliar tu red de contactos, para hacer amigos, ¿no? Compañeros que, no sé, que lleven cosas que tú no llevas y el día de mañana les puedas pedir colaboración o viceversa, ¿no? Y bueno, a mí sí me gusta colgar algún artículo de vez en cuando. Y luego, bueno, ahora sobre todo los abogados jóvenes terminan y entonces utilizan el TikTok, utilizan el Instagram. Yo no tengo tiempo para estas cosas, yo el Instagram lo tengo ahí, lo utilizo, bueno, pues para cosas más cómicas, digamos, o para darle otro enfoque, no soy tan seria como en LinkedIn. Pero hay gente que termina la carrera y dice, bueno, pues yo necesito, me monto un despacho y necesito buscar clientes, ¿no? Pues me voy a hacer vídeos, voy a explicar lo que es un, no sé, un delito de alcoholemia, voy pues para captar clientes. Bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo, yo creo que todo es bueno y al final si a ti te funciona, pues adelante. Yo no soy de hacer vídeos porque no, ni se me da bien, ni me gusta, no me encuentro cómoda, pero bueno, de vez en cuando subo alguna tontería, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que os contaba, es importante poder comunicar bien. O sea, la comunicación es clave, porque tienes que saber explicar cosas muy complicadas a tu cliente, que tu cliente ya tienes el lujo de que ha venido a verte a ti, te quiere contratar, o a lo mejor se lo está pensando, ha venido a esa primera consulta, y tú le tienes que convencer para que se quede contigo y no se vaya a tu despacho, ¿no? Entonces creo que lo que os decía antes, es muy importante la confianza. No quiero decir con esto que le tengas que contar todo al cliente, ¿no? Si tú ya has visto el caso, ya tienes experiencia, ya o has hablado con tu compañero que sabe más que tú, y lo habéis analizado conjuntamente, uy, lo tiene muy mal, ¿eh? Uf, lo tiene francamente mal, le van a caer un montón de años, ¿eh? Bueno, a lo mejor luego no, ¿no? Porque tu trabajo también está o en que no le caiga nada o en que se le reduzca. Pero hay que ponerle los pies en la tierra, ¿no? No hay que contarle películas, no te preocupes, que yo te voy a... Porque como quiero afianzarle y que se quede conmigo, le voy a contar una película para... No, porque si luego las cosas no salen bien, va a pensar que le has engañado, ¿no? Entonces es muy importante dar la confianza al cliente que merece y que el cliente te cuente también la verdad, es importante, ¿no? A mí, normalmente cuando vienen a mi despacho, no es como en el turno de oficio, pues claro, la gente no te conoce nada, de repente están detenidos, llegas tú a comisaría, hola, ¿qué tal? Soy Silvia Córdoba, vengo a asistirte, y el tío te mira ahí mal, como diciendo, esto seguro que me lo ha puesto la policía. No le voy a decir nada porque no me voy a fiar de ella. O sea, hay gente que piensa así, hay otros que no. Bueno, no es así. O sea, yo no tengo nada que ver con la policía. Cuando voy al turno de oficio voy a hacer mi trabajo como si fuera un cliente particular y pido una entrevista reservada. Esto ya puede dar lugar para otra masterclass, ¿eh? Pido una entrevista reservada para que él me cuente lo que ha pasado, que me dé su versión. Entonces, él me cuenta lo que me quiera contar. Cuanto mejor y más cierto sea, o sea, más real y se aproxime más a la verdad, pues mejor para él, porque yo le voy a poder ayudar mejor, ¿no? Si él me cuenta una película, no, porque yo no estaba ahí, yo no conozco a fulano, y luego hay fotos con fulano y en ese lugar, macho, es que es peor para ti si tú me mientes, ¿no? Pero cuanto más me cuentes, mejor. Y luego yo veo lo que dice la policía, leo el atestado, ¿no? Y ya me voy haciendo un poquito mi estrategia. Bueno, pues saber las pruebas que tengo, las cosas a favor, pues con todo esto, voy a aconsejarle, cuando pase mañana a disposición judicial, que declare esto, esto y esto. Entonces, cuanto más sepa, más le voy a poder ayudar, y cuanto yo más sincera sea con él también, pues él se va a quedar más encantado, ¿no? Porque si yo o no le hago caso, o le digo, declara lo que quieras, entonces ¿para qué estoy ahí, no? Pues lamentablemente hay abogados de oficio que, no os voy a mentir, hay veces que te encuentras también con este tipo de profesionales que están en el turno de oficio solo por facturar, que no tienen ni idea, que no tienen vocación, y nuestra profesión otra cosa no, pero vocacional es pero absolutamente vocacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que merece esa confianza, pero si lo tiene muy mal, os decía antes, tampoco se lo voy a poner tan negro, a ver si se me va a suicidar, y tampoco le voy a dar súper expectativas por si luego la cosa pues no va tan mal, ¿no? Pero bueno, al cliente hay que decirle la verdad, hay que decirle las cosas, explicárselas a su nivel, que los tecnicismos ya los dejaremos para el juzgado. Ya estaréis viendo también pues que hay un tipo de lenguaje que es especial en derecho, que hay términos que cuesta entenderlos, que se utiliza mucho el latín, pues simplemente, evidentemente al cliente no le vas a hablar de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces, no sé la idea que tenéis pensada vosotros cuando acabéis la carrera, pero sabéis que tenéis varias jurisdicciones, tenéis la civil,
donde podéis llevar contratos, divorcios, temas de familia. Tenéis la penal, que un poco pues, es lo que hago yo, ¿no? Todo tipo de delitos, ya sea de defensa o de acusación, que también a veces voy de acusación, no solo voy de defensa, según quien te contrate, ¿no? Tenéis la laboral, ¿verdad? La social, para despidos, cosas de empresas, ¿verdad? Y la contenciosa administrativa. Y luego, dentro de lo que es el ejercicio de la profesión, podéis ser abogados privados, es decir, montaros vuestro propio despacho. Todavía es muy pronto, o sea, no os vine a preguntar, estáis en primero, en segundo. A lo mejor alguno lo tiene claro, pero seguramente sois los menos, me imagino, ¿no? ¿Hay alguno que tenga muy claro lo que va a hacer, dónde quiere trabajar o va a estudiar una oposición? Levantad la mano, que no os dé vergüenza. ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Sí. ¿El qué quieres hacer? Yo quiero hacer la carrera diplomática. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Y para trabajar dónde? ¿En una embajada o dónde? En una embajada. Muy bien. Si puedo aspirar a la Unión Europea también. Muy bien. ¿Y para eso ya te has informado qué tienes que hacer? Tengo que tener el francés como idioma. ¿Y el inglés? C1, así. El inglés y los otros idiomas que tenga. Porque mi madre es italiana, mi padre es de Rumanía, entonces también los tengo. Ah, pues muy Los bien. certificados. Sí, eso es fundamental. Yo también, cuando estaba estudiando, me gustaba mucho la carrera diplomática y lo estuve barajando también. Pues bueno, hay muchas alternativas dentro del derecho. Lo bueno que eso podéis llevar vía diplomática, podéis hacer una oposición, ser fiscales, ser jueces, ser abogados del Estado, podéis ser abogados privados, trabajar por vuestra cuenta o trabajar en un despacho, pequeño, mediano, grande. Podéis ser abogados in-house, es decir, de empresa, que trabajáis solo para una empresa, para un cliente y cobráis vuestro sueldo, vuestra nómina. Entonces, bueno, tenéis muchas alternativas, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, por contaros mi caso, brevemente, no os voy a contar mi vida, pero yo cuando terminé la carrera, pues la verdad que no sabía muy bien lo que hacer, me gustaba el penal, pero no tenía ningún abogado en la familia donde me pudieran enchufar en un despacho, no conocía a nadie. Ya durante la carrera hice alguna práctica, por supuesto gratis, porque nuestra profesión es así de triste, pero a uno que está de práctica no se le suele pagar, salvo... Ahora ya a lo mejor la cosa va cambiando un poco, pero en mi época, desde luego, tenías que dar las gracias tú para estar trabajando en un despacho, aunque fuera pues eso, gratis, ¿no? Y yo lo hice pues para ver si me gustaba la profesión, porque claro, a veces tenemos una idea y luego la práctica es muy diferente. Entonces yo sí que os animo a los que tengáis dudas de no sé si voy a ejercer o voy a... o si vais a opositar igual, porque al final es prácticamente el mismo trabajo, o sea, un fiscal y un abogado, desde distintas perspectivas, pero hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Solo que ellos, para la suerte, no aguantan al cliente, porque a veces es lo más tedioso, ¿no? Aguantar a la gente, porque tienes que explicar 20 veces lo mismo. También es muy bonito, ¿no? Pero según el cliente, ¿no? Pero bueno, el fiscal lo que hace es estudiar, es ir a sus juicios, preparárselos y está tranquilito y nadie le molesta. Tienes constantemente el teléfono, no sé qué, las visitas. Y entonces yo os recomiendo ir a juicios. El que tenga dudas, sabéis que los juicios son públicos, podéis entrar sin ser parte. ¿Lo sabíais? Vale, ¿habéis visto alguna vez un juicio? ¿Sí? Oh, pues qué bien. Casi todos, ¿no? ¿Tú de qué lo has visto? ¿Cómo te llamas? De laboral, Marta. Marta, de laboral. De laboral, bueno, ¿y era aburrido o no? Porque laboral... ya te lo digo directamente, era un poco aburrido, ¿no? No suele haber mucho... No, era un despido colectivo. ¿Pero era largo, era corto el juicio? No, cortísimo. Es cortísimo, ¿no? Sí. Muy cortito, ¿verdad? ¿Y te enteraste de todo? ¿Preguntaste luego a alguien? No, o sea, sí. Fuiste por tu cuenta, ¿no? No, fuimos a una actividad de clase. Ah, bueno. Con Laura el año pasado. Y bueno, no me llamó mucho, la verdad. Es que, a ver, los juicios laborales, claro, son cortitos. Entonces, muchas veces se llega a un acuerdo. Generalmente se llega a un acuerdo. Yo habré hecho 3 en mi vida, o sea, y por compromiso, por sustituir a un compañero que no podía ir, porque yo digo, zapatero a tus zapatos, a mí no me saques del penal, pero bueno, luego he hecho divorcios también, he hecho otras cosas. ¿Y qué os voy a decir? El penal es lo más bonito. No me interesa deciros esto porque luego vais a hacer competencia, pero bueno, a ver, es más bonito según se mire, ¿no? Es la esencia del derecho, realmente es lo que se ve en las películas, es que si los calabozos, que si las cárceles, pues al final es donde está la chicha, ¿no? Las series de Netflix, todo esto. pero bueno, más o menos los juicios son similares en cuanto al proceso, ¿no? Es verdad que en penal, os digo que es más bonito porque es más oral. El penal, la diferencia que tiene, así grande,
respecto del civil o del contencioso, que también son juicios muy cortitos, porque son eje, entras, me ratifico la demanda, recibimiento del pleito, aprobar la documental que ya aporté para informe, bueno, pues me ratifico la demanda y me voy. O sea, son cosas normalmente muy breves, no siempre, pero el penal es todo oral. El penal, el abogado penalista no lee. Tienes tus notas, obviamente tienes tu causa, bueno, digo así, a veces es tan grande que la tienes en el ordenador porque no te cabe en la mesa. Y tú tienes tus notas, tienes tu portátil y demás. Y luego hay una parte del juicio, al final del juicio. ¿Alguno ha visto alguna vez un juicio penal? ¿Juicio penal? ¿Sí? ¿Y qué hay al final del juicio? ¿Sabes cómo se llama la parte final? Antes del derecho a la última palabra del acusado, el informe. El informe es cuando primero habla la acusación pública, el fiscal, el Ministerio Fiscal, luego la acusación particular si es que hay, y luego las defensas. Y en el informe es donde cada parte, pues lógicamente de forma interesada, valora la prueba que se ha practicado en el juicio. Bueno, pues según lo que ha declarado mi cliente, lo que ha declarado el testigo, que ha dicho tal, el policía que no ha visto, pero qué tal, el perito que no sé cuántos, pues yo solicito una sentencia absolutoria porque no ha quedado acreditado. Tal. En cambio, la acusación que va a decir, pues ha quedado perfectamente acreditada la acusación vertida contra el acusado porque estaba ahí, porque fue él el que cogió el cuchillo. Y ese informe es muy bonito porque es donde además ves la capacidad oratoria del profesional que está en el estrado. Hay veces que es un bodrio, porque es como todo muy mecánico, pues cada uno tiene su estilo también y te puede parecer más aburrido. Hay otros que lo hacen como muy, no sé, más tipo actor, más show, más... Pues al final yo os animo a ver todo y a ver a todo tipo de gente, porque de todo el mundo se aprende. Y a veces se aprende también algo que es muy importante, que es lo que no hay que hacer. ¿Vale? Yo cuando empecé vi cada abogado que me parecía, digo, es que está cabreando al juez. Es que está, no sé, se está poniendo muy soberbio. Es que creo que eso no va a ser bueno. Y justo en ese momento el juez le corta, le deja en ridículo al final, delante del cliente, pues esas cosas no hay que hacerlas, ¿no? Pues también es importante verlo. Y luego hay otros que hablan de tal manera que ves al juez que está ahí como enamorado, escuchando, tomando notas, y dices, qué maravilla, cómo habla, ¿no? Pues eso es lo que tiene el penal, que por ejemplo el civil pues tiene menos, o muy poquito, porque en civil tú ya llevas tu demanda o tu contestación a la demanda, es todo como muy documental. A veces no hay ni testigos, a veces ni siquiera declaran las dos partes y uno se ratifica y va todo como más ágil, ¿no? El juez se basa en lo que esté en los papeles y lo que no está ahí pues no está en el mundo, ¿no? Y el penal pues es diferente, ¿no? Porque además hay muchos testigos, siempre hay prueba personal, declara el acusado o acusados, declaran los testigos, declara a lo mejor un perito y entonces, bueno, pues es más entretenido, ¿no? Y no se lee porque además no queda bonito. Alguna vez puedes ver a alguien leyendo, o más que leyendo, pues mirando un poco las notas, a ver, para no perder el hilo, o no me quiero olvidar de esto, pero no queda bien. Yo he visto alguna vez letrados leer y es como, pues un poco aburrido, ¿no? Que no quiere decir que lo que esté diciendo no sea verdad, no esté muy bien elaborado, redactado, no tenga razón, pero claro, pierde mucho, porque no dan ganas prácticamente ni de atenderle, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que tenga dudas a ver juicios en primer lugar. Y luego a nivel material, bueno, es un poco a nivel intelectual lo que tiene que tener un abogado. Pues tiene que tener conocimientos, lo primero, para eso estáis estudiando. Tiene que tener capacidad oratoria, capacidad negociadora, paciencia también con el cliente, porque a veces la gente requiere muchas explicaciones, que se lo expliques de distintas maneras para que lo entienda. En fin, empatía también. O sea, ser buenas personas. Eso creo que es clave, en general en la vida, pero los abogados creo que es fundamental, porque estamos trabajando con personas y trabajamos con cosas muy delicadas y la gente se preocupa mucho por su problema y a lo mejor para ti tu problema es una tontería comparado con lo de ella, pero, jolín, es tu problema también, ¿no? O sea, requieres también una atención, requieres un cariño, entre comillas, ¿no? Yo tampoco me voy a poner a llorar con un cliente. Porque además si me pongo a llorar con el cliente va a decir, pues es que si es así de blandita, y más en lo mío, en penal, o sea, si es así de blandita, cuando llegue al juicio el fiscal se la come. O sea, no es plan, ¿no? Pero sí que note tu cercanía y que estás para ayudarle y bueno. Y luego a nivel material, ¿qué creéis que necesita un abogado? O sea, si vosotros queréis poneros por vuestra cuenta a ejercer, ¿qué necesitaríais? ¿Qué se os ocurre? ¿Lo habéis pensado alguna vez?
¿qué necesitáis? Un ordenador, ¿no? Mira, qué fácil. Un ordenador. Y os diría que ya, no necesitáis nada más. Hombre, que luego tenéis más cosas, tenéis un despacho, tenéis mesas, sillas, pues es estupendo, ¿no? Pero hoy en día, y sobre todo desde la pandemia, claro que no habéis podido comparar cómo era antes o después, porque erais todavía muy jovencitos, ha habido un cambio enorme. Antes todo el mundo trabajaba en despacho, pagabas tu alquiler, solo o con compañeros, y luego a partir de la pandemia, pues mucha gente se dio cuenta, muchos compañeros, que a lo mejor no necesitan un despacho, que con que tengan un ordenador pueden trabajar desde casa, al cliente le atienden en el juzgado, le atienden en un coworking sin tener que hacer una reunión, en el propio colegio de abogados también, que sepáis que hay salas que te permiten utilizar gratuitamente, te apuntas en una agenda y puedes utilizarla, en el bar de la esquina enfrente del juzgado, o sea, no hace falta más para ser abogado. Yo, por ejemplo, tengo un despacho, yo sí, porque además con el perfil de cliente que tengo, que, a ver, alguno que otro es delincuente, no os voy a decir todo, pero la de verdad es así, ¿no? Pues hombre, no me lo voy a llevar a mi casa, claro. Hay muchos abogados que tienen el despacho en casa, ¿no? Porque llevan a lo mejor divorcios, o llevan laboral, o en los pueblos es muy típico que llevan de todo, ¿no? En un pueblo un abogado pues normalmente lleva de todo, porque tiene que comer, y claro, es que a lo mejor vosotros estáis pensando, no, yo me voy a especializar en... Yo tengo mucha suerte, ojo, también estoy en Madrid, no es lo mismo que vivir en un pueblecito. Tengo mucha suerte, también me lo he trabajado para poder especializarme en penal. Pero la realidad, yo os diría que la gran mayoría de los abogados llevan un poco de todo. Llevan un poco de todo porque, oye, lo que te entre en el despacho. Ya me gustaría llevar solo, no sé, estafas, que me encantan. O, yo qué sé, blanqueo capitales, porque sí, porque me gusta. Pues no, a veces llevo alcoholemias también, llevo robos, llevo homicidios, llevo violaciones, llevo de todo lo que es el Código Penal. Y aún así, tengo suerte porque llevo solo penal. Pero si estáis en un pueblito tipo, no sé, Colmenar de Oreja, que es un pueblo pequeño, tú te abres tu despacho, pues vas a llevar herencias, vas a llevar lo que te entre, ¿no? Porque tienes que alimentarte. Pero para eso también se requiere mucha capacidad, porque no es fácil ni cuando te especializas en algo, porque siempre estás aprendiendo. Sabéis qué es la jurisprudencia, ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué es la jurisprudencia? Así, en 4 palabras. Alguien que lo sepa, que me lo quiera decir. Venga, ¿cómo te llamas? Cristian. ¿Perdón? Cristian. Cristian nos va a decir qué es la jurisprudencia. Una reiteración de sentencias y sentencias no. Vamos por ahí. Sentencias, la jurisprudencia, propiamente la jurisprudencia es la que emana del Tribunal Supremo, ¿verdad? Son sentencias. Más que reiteración, bueno, son sentencias, ¿vale? Que luego para que se consolide un tema, pues lo suyo es que haya varias, ¿no? Sobre todo si hablamos de audiencias provinciales, de órganos inferiores. Entonces, la jurisprudencia va cambiando. Con esto quiero decir que estamos en constante estudio. O sea, no acabas la carrera y dices, bueno, ya está, ya no estudio más, que ya estudio un montón, ¿no? Y he hecho un montón de trabajos académicos, un montón de prácticas. Pues no, amigos, vais a seguir estudiando, siempre. Porque aparte las cosas se van olvidando, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento va cambiando también. Por desgracia hay muchas reformas todos los años, nos tienen loca ya la cabeza los políticos, porque viene uno, te hace una ley nueva, te añade delitos, viene el otro y te los quita y te hace otros. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? Pues los jueces también viven con esa locura de los políticos, que muchas veces los criticamos, ¿verdad? Joder, los jueces cómo están, cómo han podido absolver a este, como al otro, a Dani Alves, al no sé qué. Bueno, los jueces aplican la ley que los políticos hacen, ¿no? Y con lo que tienen, trabajan. Nosotros también. O sea, nosotros los abogados la interpretamos como nos interesa, ¿no? Pues yo cojo y digo, bueno, pues esto me interesa aplicarlo de esta manera, y luego ya vendrá el juez y me dirá, pues no, mire, esa interpretación no es así, es como digo yo. Y al final la última palabra la tiene la jurisprudencia del Supremo. Cuando hay duda, pues el Supremo establece ya un poco las bases de ese conflicto, ¿no?, que puede haber. Entonces, bueno, vais a estar siempre estudiando, es un trabajo duro, o sea, ser abogado es muy duro, no os voy a mentir. Ser autónomo en general es muy duro. ¿Por qué es muy duro ser autónomo? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué? Porque tienes que pagar mucho. Tienes que pagar mucho, tienes que pagar mucho, tienes que buscar clientes, esto lo enlazo con lo anterior. ¿Y cómo busco yo clientes? O sea, me acabo de montar un despacho con toda mi energía, mi ilusión, mis ganas, con mi compañera, con mi amiga de la universidad. ¿Y ahora qué? Pues, amiga, ahí está también el problema, ¿no? Hay que buscar clientes. Bueno, eso nos pasa, les pasará a todos los autónomos. Yo creo que la regla de oro,
no sé, hay muchas formas, y ahora ya te digo, las redes sociales hay muchas, ¿no? Pero es el boca a boca. Si yo empiezo a abrir mi despacho, porque yo le empiezo a decir a los de mi barrio, oye, pues he terminado la carrera, a la peluquera, al carnicero, no sé qué, pues a lo mejor el carnicero me manda un cliente, ya tengo un cliente, voy a abrir un despacho. Trabajo el caso de ese cliente, sale absuelto, o le gano el pleito de, no sé, de la empresa, y se queda contento, pues esa persona me va a recomendar a otra, esa otra me va a recomendar a otra, o sea, al final nosotros nos movemos mucho por el boca a boca. Es importante dejar a la gente contenta, ¿no? Para que nos recomiende bien, porque ahora existen también que si las reseñas del Google, que si no sé qué, que mucha gente le da por ahí por escribir. O sea, menos mal que mis clientes no son de eso, pero si les diera, yo qué sé, yo creo que están contentos, también te digo, porque creo que el cliente tiene que ver que el abogado, aunque no le gane el caso, lo ha peleado. Y yo para eso sí, oye, yo soy muy peleona, o sea, y creo que eso es una clave también que todos los abogados tenemos que tener, ser conscientes de que el trabajo no es fácil, entonces hay que estudiar, hay que echarle muchas horas, hay que preguntar cuando no se sabe al que sabe. Por eso es muy bien llevarse también bien con todos los compañeros, es muy importante llevarse bien con la gente, porque además tú puedes ir a un juicio y de repente tener una discusión, o sea, no sé, estás ahí negociando con un compañero, el compañero te da una mala contestación, tú te enfadas, te vas, y dentro de unos años te lo vuelves a encontrar en otro juicio y es la acusación, tú eres la defensa y ahí, amiga, de él va a depender el resultado del juicio. Entonces, si tú tiempo atrás has tenido problemas con esa persona, pues te puede ir mal. Entonces hay que intentar siempre ser buenos compañeros, ¿no? Llevarnos bien, estamos para ayudarnos también, ¿no? Porque, sobre todo al principio, ¿no? Cuando uno empieza. Y bueno, pues esta es una de las formas, yo os decía, de encontrar, de obtener clientes, el boca a boca. Otras, pues antiguamente no estaba permitida la publicidad, hasta hace unos años no nos podíamos publicitar en ningún sitio, ni por la calle en carteles, ni en televisión, ni nada, ahora sí se permite. Otra, las redes sociales, que además es gratuito, ¿no? Para el usuario. Hay muchas formas hoy en día de hacer clientes, pero bueno, es duro, es verdad, es difícil, pero más duro es trabajar en una mina, seguramente, ¿no? Así que yo os animo a todos los que queráis ejercer, porque es una profesión muy sacrificada, se echan muchas horas de estudio, de atender a la gente, de preparar el juicio, pero también da muchísimas gratificaciones, sobre todo cuando te llega una sentencia y te da la razón. Y ya no solo porque a lo mejor vayas a cobrar más, porque no sé, antes había una cosa que era la cuota litis, estaba prohibida, ¿no? Ir a resultas del caso con el cliente, ahora ya está permitido, se puede cobrar un porcentaje de éxito, pues cada uno hace lo que le interesa, ¿no? O como cree que es mejor. Yo, en mi caso, no es una cosa que haga. Yo presupuesto, que eso también es muy difícil. Cuando os ponéis el despacho ya tenéis clientes y estudiáis el caso, ahora me toca hacer la provisión de fondos al cliente, la hoja de encargo. ¿Qué le cobro yo al cliente? Pues eso es muy difícil también, porque no sabes las horas de trabajo que te va a llevar, la complejidad del tema, sobre todo, y hoy como está de lenta la justicia, los años que me voy a tirar con este caso en el despacho, en una estantería, porque es muy lenta, cada vez está más atascada. Entonces hay una cosa también que se llama para estos casos los criterios orientativos del Colegio de Abogados. No sé si los conocíais, si sabíais que existen. Es como un librito que está también en internet, orientativo, criterios orientativos de honorarios. Entonces, cuando tú no sabes lo que cobrar, pues tienes ahí unas tablas, pues para un procedimiento ordinario civil, tanto, para un procedimiento abreviado, tanto, para una asistencia en una declaración, tanto. Entonces, bueno, pues también te sirve para apoyarte. Y luego, pues preguntar a los compañeros, informarse, porque nuestra profesión es una profesión liberal en todos los sentidos, en ese sentido también. Y hay abogados o despachos de abogados que para un juicio cobra X y llega otro y te cobra 3X. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues es así, la verdad que es así. Los honorarios se pactan libremente por parte del abogado, a veces pues, también con el cliente se pueden negociar. Yo creo que hay que ser justos, o sea, hay que ser justos, hay que cobrar a conciencia al trabajo que te va a llevar el caso. Luego también tú puedes cobrar una provisión y luego hacer una liquidación, ¿no? Cuando acabas de trabajar, acabas el caso y dices, bueno, pues ahora voy a liquidar al cliente. A ver, he hecho todo esto, esto vale tanto, me ha pagado de provisión tanto, pues le cobro la diferencia. O sea, son muchísimas cosas con las que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar. Pero bueno, o sea, no os agobiéis porque seguramente vais a contar con ayuda
vais a contar con alguien, habréis hecho prácticas antes de poner vuestro despacho y si quedáis bien con esa abogada o ese abogado, con ese despacho, seguramente el día de mañana os va a ayudar. No solo a, oye, ¿me puedes pasar un modelo de un recurso de...? Que también, sino, oye, ¿cuánto cobro por este asunto? Porque eso es muy difícil. O sea, tú ni te quieres pasar, para que no te mande a la porra, lógicamente si vaya con otro, ni te quieres quedar corto, porque luego a lo mejor te da mucho trabajo y tú lo has cobrado muy poquito y dices, joder, si lo llego a saber. Entonces es difícil, eso es difícil. Por eso siempre buscar ayuda antes de hacer las cosas a lo loco y pues no, siempre hay que preguntar, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda en especial, porque yo me disperso mucho, yo hablo de muchas cosas. Entonces, si queréis que os hable de algo en concreto que os preocupa, alguien que tenga ya ganas de ejercer y que lo tenga claro y que tenga una inquietud. A mí me gustaría saber, porque siempre que hablas de dedicarte a lo penal, te dicen que no es como te lo imaginas, que no es como en las pelis, tal, que es de lo normal. Es mejor. De lo normal, ¿a qué te enfrentas siendo algo de lo penal? O sea, lo más común que te puedes encontrar en tu vida. ¿Como delitos, quieres decir? O... No, a la hora de defender casos, que es lo más común, porque siempre Sí. dicen, no, pues es que no es como te lo imaginas, al final son casos como muy pequeños, que no es muy tan vistoso como... Bueno, yo la verdad que cada día a mí es una aventura, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir? O sea, la verdad, cada día es distinto y yo no puedo decir que me aburro ni que mi vida es monótona. A veces quisiera aburrirme, un poquito, porque cada caso es diferente y aunque haya dos casos muy similares, es que nunca son iguales. ¿Es como las películas? Bueno, pues a veces un poco sí. Yo, por ejemplo, un día normal, pues tengo un juicio, pues antes de ir al juicio me lo he tenido que estar preparando, o me suena el teléfono por la mañana y tengo un detenido. ¿En qué comisaría? Tetuán, vale, ¿a qué hora tengo que ir? Pues voy para allá, asisto al detenido, si le conozco o no le conozco, hablo con él, le digo que no declare, importante, en comisaría mejor no declarar nunca, ¿vale? Pues un día, no, se retiene, no, es broma. Si tenéis un cliente que está detenido, aconsejarle no declarar. ¿Por qué? No porque la policía sea mala, no es por eso. Que bueno, a veces, a ver, yo para ir para casa, ¿no? No te van a ayudar. Si tú estás detenido es porque ellos piensan que algo malo has hecho. Entonces, ayudarte generalmente, bueno, entre comillas. Pero no tenemos el atestado, no tenemos la causa. No le podemos decir al cliente, declara lo que quieras. Es un error. O sea, declarar a ciegas, jamás. Tú vas a declarar cuando yo me estudie la causa. Y si mañana te pasan al juzgado detenido, porque suele ser así, tienen 72 horas, ¿vale? La policía, pues si no sabíais, para ponerte a disposición judicial. El abogado también, su labor es esa, intentar que te lleven cuanto antes, ¿no? Que no esté ahí la pobre mujer o el pobre hombre detenido 3 días en un calabozo. Entonces, pasa al día siguiente, pasas detenido y ahí tiene que declarar ante el juez. ¿Es obligatorio declarar ahí ante el juez el investigado o detenido? No es obligatorio. ¿Y qué va a hacer? Lo que le digas tú, que eres su abogada. Él va a confiar en ti, por eso es tan importante la confianza, ¿no? ¿Y qué le vas a decir? Pues según lo que tú veas en los papeles. Y si no puedes ver nada porque la causa está secreta, ¿qué le vas a decir? Pues casi siempre que no declare, hasta que no se levante el secreto. Lo habréis visto con casos de corrupción un mogollón de veces, pues ha ido el político de turno y no ha querido declarar. Claro, la gente no tiene idea, oh, pues qué mal, ¿por qué no ha declarado? Algo tiene que ocultar. No, es que es su derecho fundamental, está en la Constitución, en el artículo 24, al no confesarse culpable, ¿vale? Entonces, ¿por qué voy a declarar si me puedo perjudicar? Pero eso siempre que seas culpable. Si no eres culpable no te conviene. Pero a veces tampoco te conviene, ¿vale? A veces la cosa está muy clara porque además conozco al cliente y sé que se están equivocando y que no ha sido él. Y digo, mira, es que me dicen que tú has cometido este robo en tal sitio, os pongo algo sencillo, yo que sé, un robo en una joyería y estaba en Barcelona y la joyería está en Madrid. Que Silvia, es que yo no soy, joder, es que yo estaba en Barcelona y tengo la factura del hotel y hago yo así, uff, qué bien, uno que es inocente, no, uno que lo tengo fácil, ¿no? Entonces, aunque la causa esté secreta, yo le digo al juez, mi cliente va a declarar, con 2 narices, va a declarar, porque normalmente no se declara, y va a presentar su factura del hotel, y el juez va a decir, ah, mira, pues tiene ahí buena coartada, y a lo mejor, oye, le saca inmediatamente de la causa, o no, porque se piensa que la factura es falsa, porque todavía hay que investigar un poco más y llegar a la verdad material, que es lo que persigue el juez de instrucción, ¿no? Llegar a la verdad material, que es tan difícil, pero vamos, o sea, dificilísimo muchas veces. Entonces, bueno,
Para declarar, pues siempre hay tiempo, lo puede hacer más adelante. De hecho, una persona que está investigada, está no acusada formalmente todavía, eso ya es después, cuando esté investigada puede declarar muchas veces, ¿no? Las veces que, bueno, muchas veces, varias veces puede solicitarlo. No es muy bueno, o sea, es incluso contraproducente. Lo suyo es que cuando declares ya lo que vas a decir, lo definitivo, y luego no estés cambiando, como hizo Dani Alves, os vuelvo a poner el ejemplo de él. Él estuvo, yo creo, mal asesorado al principio, negó la mayor con la abogada que le tocó, luego con el otro cambió unas cosas, y luego llegó la tercera abogada y cambió todo, y mira, y al final fue lo que le ayudó eso y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito mi día a día, ¿no? Lo más difícil, lidiar con el cliente, seguramente, y más en mi caso, ¿no? Pues hay muchos que son muy peligrosos. Hay muchos clientes míos que no os voy a engañar, son muy peligrosos, pertenecen a cárteles de droga. ¿Qué os voy a decir? La verdad, o sea, desde que roba unos huevos en el súper hasta el que desfalca en su empresa no sé cuántos millones y se va a Brasil con el dinero, o sea, de todo, ¿no? Yo tengo una premisa, a todo el mundo le trato con el mismo respeto. A las personas, independientemente de lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer, hay que tratarlas con respeto, porque yo defiendo personas, no defiendo delitos, ¿no? Y yo no voy a prejuzgar, yo no voy a decir lo que has hecho está bien, está mal, ya lo sabrá él perfectamente lo que ha hecho y ya tendrá su sentencia condenatoria o absolutoria, según lo bien que lo haga yo también, en su caso. Entonces, tienes que lidiar con él, tienes que hacerle entender cosas que a lo mejor no entiende, porque hay gente que dice, bueno, pues es que lo que he hecho no es tan grave. Bueno, no es tan grave para ti, pero es delito, está ahí el Código Penal, ¿sabes? Bueno, entonces tienes que hacerle bajar a la realidad, y eso es difícil a veces, ¿no? Porque la gente, cuando no quiere entender, bueno, entonces tienes que ganarte su confianza, ¿vale? Que haga lo que tú le digas que quieres que haga, porque tú le vas a recomendar lo mejor. Y a lo mejor él al principio no lo entiende, pues bueno, yo le digo, o tú haces lo que yo quiero o la puerta está ahí, pero no por nada, sino porque tú has venido aquí y confías en mí. Entonces, bueno, yo voy a hablar contigo, a lo mejor me convences de algo, pero yo la idea la tengo bastante clara porque ya también llevo 20 años ejerciendo. Entonces, también hay mucha gente que te cuenta películas, te dicen, que yo no he hecho nada, que yo nada. Y a nada que mires los papeles y tengas un poquito de experiencia, pues te vas a dar cuenta que te está contando una trola inmensa. Y es una de las cosas que yo les digo siempre, mira, si tú me mientes, te perjudicas a ti. Pero bueno, eso ya cada uno, los de oficio, por ejemplo, los agentes de oficio son más desconfiados, lo que os decía antes, ¿no? Porque no saben si es que trabajo para la policía, se creen esas cosas, y digo que no, que lo que tú me cuentes no va a salir de aquí, porque además tenemos una cosa que se llama obligación de mantener el secreto profesional. Y si yo lo vulnero puedo cometer un delito, entre otras cosas, ¿no? Así que es una de las cosas más difíciles, quizá, y el conseguir que paguen también, a veces. Por eso es muy importante una provisión de fondos, ¿vale? Yo no sé lo que te voy a cobrar, pero de momento tú, para que yo empiece a trabajar, me pagas esto, aunque sea, y yo ya voy tirando y ya vemos, porque claro, es mucho tiempo el que echamos y nadie trabaja gratis. Lo que pasa es que es verdad que nuestra profesión, como nosotros vendemos conocimientos, vamos a decirlo así, vendemos tiempo, no es algo material, yo no vendo televisiones. Claro que tú me pides una televisión, te la llevo a tu casa, mira aquí tu Samsung de no sé cuántas pulgadas, vale, pues toma tu dinero. No, yo te estoy vendiendo mi experiencia, mis conocimientos, no te estoy vendiendo un resultado, porque nunca te voy a prometer que te van a absolver, yo te prometo que voy a trabajar muy bien, eso sí. Y entonces esa parte también a veces el cliente no la entiende. Las profesiones que son así inmateriales, ¿no? Los psicólogos también me imagino, ¿no? Que un paciente va a la consulta del psicólogo no sé cuántos días y bueno, ¿y cuánto más me quedará hasta que este señora me dé el alta? Pues a lo mejor tienes años de terapia. ¿Lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Claro, quieres ver un resultado y a veces los resultados, tanto los psicólogos o los abogados, tardan años en venir. Porque a lo mejor me contrata alguien hoy y el juicio lo tengo dentro de 3 años, 5 años, 10 años. Sí, estas cosas pasan. Entonces, pues bueno. Y esas cosas son complicadas, pero también con la experiencia pues vas aprendiendo cómo, y siendo muy analistas y un poco psicólogos también, analizando al cliente, a ver cómo ¿no? Como en los juicios, pues por ejemplo una ventaja de ser la defensa en un juicio es que preguntamos los últimos. Entonces, cuando primero pregunta el fiscal al testigo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy escuchando, porque es muy importante la atención. No solo con tu cliente cuando te cuenta la movida que haya hecho, el problema, sino en el juicio.
porque tengo que saber lo que está diciendo, no puedo repetir preguntas para que el juez no se me enfade, oiga, letrada, que eso ya lo han preguntado. Tengo que analizar cómo se expresa esa persona, cómo piensa, porque luego yo voy a intentar un poquito manipularla. Voy a intentar que declare lo que yo quiero oír. Otra premisa mía, y esto es oro, esto grabároslo. Nunca preguntéis a una persona lo que no sepáis que os va a contestar en un juicio, porque podéis meter la pata hasta el fondo, ¿vale? Un testigo con el que nunca habéis hablado, sobre todo un policía, que además tienen tablas normalmente, ya tienen experiencia, no te van a ayudar. Pues si tú no estás muy seguro de lo que te van a contestar, no lo preguntes, ¿vale? Claro, si a mí me interesa que, no sé, que digas la ropa que llevaba el individuo que te ha robado, porque tú en tu declaración en comisaría hace 3 o 4 años, porque el juicio tarda en salir, has dicho llevaba un pantalón corto, un jersey amarillo, y llegas en el juicio y dices, pues llevaba unos vaqueros y una camisa. Y yo digo, ¿cómo? Como yo me he estudiado la causa, me la he estudiado porque eso es fundamental, estudiar la causa antes de llegar al juicio, yo te digo, no, espera, a mí me suena haber leído que esta chica ha dicho otra cosa. Me voy al folio donde tú has declarado y digo, perdón, ¿qué dice que llevaba puesto? No, no dice que llevaba un jersey amarillo. Y el juez, letrada, ya le está diciendo que llevaba un vaquero y una camisa, no insista, no, perdone. Folio número tal, tengo que pedir que se te lea tu declaración y demostrar al juez que hay una contradicción, porque esa contradicción a mí me puede interesar, ¿vale? Entonces hay que estar muy atento y luego hay que, pues eso, saber lo que la persona me va a preguntar. Y si tengo dudas, pues mejor no le pregunto por ahí porque me puede chafar la estrategia de defensa entera. Los juicios hay que prepararlos. Cuando digo prepararlos, hay que estudiar la causa, mucho, todos los folios. Me da igual que sean 5.000, 10.000 folios. Hay que estudiarlos hasta las comas y memorizar todo lo que se pueda. Luego vas a tenerlo ahí en el juicio, pero... Y luego hay que prepararlo también con el cliente. Al cliente hay que recordarle lo que declaró para que en el juicio vuelva a declarar lo mismo. ¿Vale? Preparar en el sentido también espiritual un poco, que se calme, que vaya tranquilo, que si le hace falta que se tome una tila, porque es muy difícil enfrentarse a un juicio, más si eres el acusado. Estás ahí delante del micrófono de pie y la gente se pone nerviosa, puede decir cosas que no le interesen, entonces hay que hacer una preparación importante, ¿vale? Y no sé qué más os iba a decir, porque me voy de higos a brevas, entonces, pues bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero lo más importante está en vosotros, en haber adquirido bien esos conocimientos en la universidad, ¿vale? En no copiar en los exámenes, en no copiar de ChatGPT en los trabajos, ¿vale? Porque al final te estás engañando a ti mismo. Sí, sí, pero es que tenemos mucha responsabilidad, es verdad. Y luego vais a seguir estudiando, claro. No, vais a salir de aquí y habrá muchas cosas que se os hayan olvidado y tendréis que repasar. Y ahí están en vuestro disco duro, pero tendréis que volver a repasarlas, ¿no? Y no sé, que alguna duda que tenéis más que... Sí, ¿tu nombre? Luis. ¿Y consigues abstraerte de un caso a otro o te ha pasado que vas a un nuevo caso y sigues pensando en el anterior? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, yo es que... vamos a ver, yo llevo muchos casos, bueno, yo y todos los abogados, llevamos muchos casos a la vez. Y con el retraso que tenemos en justicia, imagínate, encima se van acumulando, te entran nuevos y te va agitando a cuentagotas otros, pero llegas a juicio y se suspende porque falta un testigo, falta no sé quién. Esto es el pan nuestro cada día. Yo hoy he ido a un juicio que mi cliente no ha venido. Menos mal que se ha celebrado sin él porque había sido citado, era un chico del turno oficio, y como estaba citado, le pedían menos de 2 años, ha podido celebrar sin él. Vale. Y era un caso de hace 2 años. Yo ya lo tenía, o sea, sabía de qué iba, pero unos días antes me lo he tenido que volver a repasar, ¿no? Entonces yo ya he terminado este juicio, intento sacármelo para meter otras cosas. Pero cuando tienes varios a la vez, pues tienes que tener ahí como una estantería en tu cerebro, ¿sabes? Y colocarlo, pues no sé, cada uno por su orden, ¿no? De prioridad también, de gravedad, de inmediación en el tiempo, cuál me viene primero, cuál viene después. Tienes que tener buena memoria, las cosas como son. O sea, tienes que tener buena memoria. Te va a ayudar mucho. Yo a lo mejor para otras cosas no las tengo. Para los nombres de las personas se me pueden olvidar con facilidad, pero los nombres de los clientes no. Porque además, como trato con ellos, como escribo al hacer los escritos su nombre un montón de veces durante el procedimiento y tal, pues se me quedan. Pero bueno, hay que abstraerse. Cuando terminas una cosa, pues sigues con las otras y haces, bien, ya me he quitado esto, sigo con lo demás. Cuando manejas varias a la vez, pues tienes que tener la cabeza muy bien estructurada para no mezclar cosas, claro, lógicamente. Pero para eso te lo vas a repasar días antes o a las malas el día de antes y luego vas a tener tus papeles ahí en el juicio, ¿no?
Y luego tienes que abstraerte también de sentimentalismos, eso sí. O sea, tienes que ser un poquito frío, como habéis dicho antes, un poquito frío, un poquito calculador. Porque si mi cliente se me pone a llorar porque puede ir a la cárcel, imagínate que yo me pongo a llorar con él. Ay, pobrecito, ¿qué te pasa en la cárcel? Ya iré a verte a Soto. Ay, Soto del relax, como hizo un cliente mío. En fin. Sí. Imaginaros cómo era este, ¿eh? Es que este me lo trajeron de Brasil preso. Entonces, claro, cuando vino a Madrid, comparando, dijo, es que esto es Soto del relax, esto no es Soto del real. Ah, que estoy mucho mejor. No, pero en la cárcel se está muy mal, ya os lo digo, ¿eh? No vayáis nunca. Va, ir de visita en calidad de abogados. Pero si yo me pongo a llorar con ese cliente, va a decir, pero vamos a ver, ¿cómo me va a ayudar esta señora? Que no, hombre, que... Imaginaos que vais al médico y vais al cirujano y os tiene que operar. Y ¡ay, lo tengo que cortar! Y tú lo estás viendo antes de que te seden. ¿Pero cómo? ¿Este loco? No. O sea, está bien ser empático y es necesario. Y ponerse un poquito en la piel del cliente. Pero no soy tu hermana, no soy tu prima, no soy tu novia, no quiero serlo. Yo te voy a tratar con respeto, tú trátame con respeto, vamos a llevarnos bien, va a haber buen rollo, pero siempre va a haber respeto. Y no me voy a poner a llorar contigo, porque entonces no te voy a poder ayudar, ¿vale? Tengo que ser profesional. ¿Vale? Porque hay mucha gente que, ay, pobrecito, sí, pero no os lo digas a él. Porque... ¿Alguna vez has tenido que dejar un caso porque personalmente te afectaba y no podías defender a esa persona? No llegaba a dejarlo, pero ha habido casos que me han dado más que otros. Sobre todo de oficio te tocan cosas a veces muy desagradables. Por ejemplo, te puede tocar pedrastia, que es lo más asqueroso que hay en este mundo, ¿no? Lo más asqueroso que hay, seguramente, y más horrible, y el delito más grave, es un adulto que está violando a un niño, ¿no? No hay cosa peor, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que llevarlo. También de particular ya cosas horribles y psicópatas que han matado y han hecho cosas muy malas. Pero yo me abstraigo de eso, yo soy una profesional y yo o sea, si yo le defendiera mal a posta, sería una grandísima mal persona y sería una grandísima mala abogada. O sea, yo tengo que defenderle lo mejor que pueda, haya hecho lo que haya hecho, porque la sentencia no la voy a dictar yo, ¿vale? Yo voy a defender a la persona y si lo tiene muy mal, pues voy a hacer lo posible para que en vez de 5 le pongan 3, a lo mejor, ¿vale? Y bueno, he visto casos horribles de decir, ¿cómo voy a llevar esto? Pues lo llevas porque te gusta, porque además has nacido para eso. Yo creo que un poquito eso lo llevas dentro también. O sea, a mí llevar divorcio no me gusta, me aburre, no podría tener la paciencia que tienen otros compañeros con los clientes de separaciones, que a lo mejor requieren más tiempo. Un cliente mío en media hora lo he atendido, a lo mejor un hombre o una mujer que se están divorciando, pues te tienen que contar un poco toda su vida y de estas 3 horas de reunión, pues hay que valer también para eso. O sea, cada uno tiene que saber, o sea, valemos para todo, cualquiera puede hacer de todo, pero luego dentro de eso podemos tener más, no sé, más sensibilidad para unos asuntos que para otros, ¿no? O más facilidad, o más... a mí me ha pasado, por ejemplo, con una amiga, me pasó que casi me pongo a llorar con ella en el calabozo porque claro, era una amiga que estaba detenida, ¿no? Y de repente se te monta un nudo aquí y dices, ¿cómo la voy a defender? Me costó mucho, lo hice, pero esto era un tema de droga, era un tema de que habían contactado con ella, era un grupo de gente que se dedicaban a traficar, ella pues se enrolla con uno que no sabía que se dedicaba a esto, el caso es como que la engañan y la pinchan el teléfono junto a todos los demás y de repente se ve involucrada ahí, la causa estaba secreta, vamos, que yo sabía que iba para adentro, sabía que iba a prisión. Aunque ella no tuviera nada que ver, pero yo digo, de momento, Susana, te vas a ir a prisión, porque es lo que te ha tocado, o sea, haber mirado bien con quién te estabas enrollando. Entonces, claro, una persona que es amiga tuya y tal, bueno, amiga de la infancia sobre todo, era una amiga del barrio y tal, luego ya de mayor ya perdí más el contacto con ella, pues me dio mucha pena. Dije, jolín, ¿cómo le digo yo a esta chica que va a entrar en prisión por algo que no debería entrar, que ella no es culpable? Y cuando uno entra en prisión, bueno, antes de eso, declara ante el juez, o no, le hemos dicho que no es obligatorio, según lo que sea más interesante para ti, ¿no? Y luego hay una cosa que se llama la comparecencia del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es donde la acusación te pide medidas. Te puede pedir prisión, o te puede poner a firmar, o te puede retirar el pasaporte, medidas cautelares. Claro, a mí me iba a tocar hablar. En todas las comparecencias de prisión, el abogado habla por su cliente y le intenta convencer, porque es otra cualidad que tiene que tener el abogado, capacidad de convencer al juez para que no meta en prisión a esa persona. Hay veces que tú sabes que va a entrar, digas lo que digas, aunque lo digas súper bonito y súper bien, va a entrar.
hay veces que a lo mejor si el juez tiene dudas, pues le haces cambiar de opinión, es verdad. No siempre van a hacer lo que diga el fiscal, ni mucho menos. Entonces yo tenía que hablar, dije, ¿cómo voy a hablar si tengo este nudo que no se me quita? Pues nada, bebí agua y pensé que no era Susana, que era María, que no la conocía de nada y ya está, y que había que ayudarla, ¿no? Entonces hay veces que es difícil, pues me imagino también como el abogado que le lleva un divorcio, que es horrible, a un familiar, pues dicen las 3 P's, ¿no? Que no hay que tenerlas de clientes, los pobres, los parientes y las putas, pero eso se ha dicho así toda la vida, ¿no? Que son malos clientes, sobre todo los parientes. ¿Por qué? Primero que a lo mejor ni te paga o te malpaga. Te va a exigir más que nadie. Luego si el resultado no es el que él espera, la culpa va a ser tuya. Entonces, bueno, pues hay veces que no queda más remedio que llevarle un caso, el que sea, ¿no? De la jurisdicción que sea, a un pariente. Pero es complicado. Y sobre todo si es penal, pues ya no os digo nada, ¿no? Imagínate. Entonces, si tú crees que no tienes esa capacidad de abstraerte, es mejor que cojas el teléfono y que llames a un compañero y que le digas, Maja, necesito que vengas y me ayudes. Y esto me lo pases tú. Y no pasa nada. Hoy lo haces tú, mañana te lo hago yo y así nos ayudamos. Porque a veces es muy difícil. Sí, o no te apetece, por lo que sea. A ver, los abogados de penal llevamos de todo, pero hay alguno que pues no quiero llevar, por ejemplo, temas de agresiones sexuales, delitos sexuales. Bueno, pues nadie te va a obligar en tu vida privada, si estás en el turno oficio, pues lo que te toque. Pero como privado nadie te va a obligar a eso. Si tú no te encuentras cómodo, pues mejor que no lo lleves, porque para llevarlo mal, que lo lleve otro, ¿no? Porque a lo mejor la persona también es inocente, oye, y tú te crees que es culpable y... No, pues si no puedes, no puedes, no te puedes obligar, ¿no? Ahora, si estás en un despacho trabajando para un jefe y el jefe te dice, amigo, tienes que hacer este juicio porque te toca a ti. Y tú, bueno, pues te abstraes. Y piensas en que tú eres un profesional que has estudiado para trabajar en eso y que no, esto no es a la carta, no siempre vas a llevar los temas que a ti te gustan. Claro, si eres futbolista no vas a empezar en primera división, empezarás por aquí, no, quiero decir, hay que valer y hay que tenerlo claro que a uno le gusta la profesión y que la va a poder llevar bien. Entonces, bueno, ahora mismo a lo mejor es muy pronto para vosotros porque estáis en primero, estáis en segundo y la vida da muchas vueltas. Yo cuando acabé la carrera iba a hacer de fiscal, iba a estudiar la oposición. Hice un máster y en ese máster conocí a un fiscal, además, que me dijo, pues yo creo que vales para esto, que te guste y se te va a dar bien. Y yo me iba a poner a preparar las oposiciones con él. Pero luego llegó una abogada que estaba haciendo el máster conmigo, un poco por reciclarse, porque esto ya te digo que va cambiando y ella estaba reciclándose. Me dijo, no, pues yo necesito un abogado y quiero contratarte a ti. Entonces empecé con ella y ya pues me quedé con ella. Pero que la vida da muchas vueltas y no me arrepiento, ¿eh? También de vez en cuando hago de acusación y también me gusta, ¿eh? ¿Sabes? Que bueno, lo bonito es eso, tener un poquito las cosas claras, un poquito, no vamos a salir con todo súper claro, pero saber, por lo menos eso, quiero ejercer o quiero opositar, porque cuanto antes empecéis a prepararos, mejor, ¿vale? Si tenéis claro que vais a ser jueces, cuanto antes acabéis la carrera y empecéis con la preparación, pues mejor, ¿no? ¿Que queréis ser diplomática? Pues eso, a ponerse con el francés, con el inglés, a saco y enfocar vuestros pasos en esa dirección. ¿Vale? Luego es verdad que la vida a veces no te da vueltas, te puede llevar incluso a otro país, pues bueno, no se sabe nunca, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí tenéis claro que vais a ejercer? A ver, levantáis la mano. Como abogados, poquitos, ¿eh? De momento. Que lo tengáis claro, poquitos. ¿Y en qué ramas? ¿Tú en qué rama quieres? ¿Penal? ¿Penal? Penal también. Oye, al principio habéis levantado pocas manos, ahora me vais a levantar muchos, os estoy convenciendo yo que no me interesa a mí esto. Y luego, pues yo qué sé, el mercantil también es muy bonito, ¿no? ¿Hay alguno que quiera hacer mercantil? Yo por no tener tanta competencia, fiscal. El otro día di una clase también así similar a esta, en otra universidad, y me decían, muchos fiscal, digo, qué curioso. Os gustan los impuestos, os gustan los números. Qué bien, qué bien. Bueno, pues está bien, si tenéis las cosas claras hay que enfocarse en esa dirección y luego a lo mejor la vida os cambia un poco, pero bueno. ¿Tienes alguna preguntilla de algo que hayamos hablado o que no hayamos hablado, de lo que sea? ¿El preparador para las oposiciones te lo buscas tú particularmente? Sí, el boca a boca igual. Tú, si llega el momento y quieres opositar, normalmente los preparadores de oposición son jueces, son fiscales,
Y bueno, eso es ir preguntando, ¿no? A ver, oye, alguna amiga, algún amigo que esté en la misma situación o que ya haya estado, ¿quién te ha preparado a ti? Yo conozco unos cuantos, claro, pero de aquí a que te toque a ti, pues no lo sé. Eso va, claro. Se anunciarán también, me imagino, pero si eso te lo buscas tú. No sé si hay academias porque para policías, por ejemplo, sí que hay, ¿no? Academias de preparación, de preparadores de policías, pero de oposición. Para jueces y fiscales habrá academias, me imagino que también. Lo suyo es eso, buscar un juez o un fiscal, porque además son clases o para ti sola o en un grupo muy reducido. Y eso es mucho, mucho mejor, ¿no? Claro. O sea, ¿tú quieres ser juez? Juez sería la idea. ¿De qué rama, de qué jurisdicción? De momento estoy viendo mi carrera y estoy viendo a ver en qué la dirijo. Muy bien. Pero me gusta el tema, tanto lo estoy hablando con mis compañeras, tanto penal como mercantil. Entonces estoy viendo un poco a ver por dónde. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo luego, bueno, como decía Adolfo, al margen también de esto, también colaboro en televisión, en programas sobre todo de noticias, de sucesos, ¿no? No sé, es otra parte o otra salida que tiene nuestra carrera. Nuestra carrera tiene muchas salidas, ¿no? Y una es también la comunicación, en medios de comunicación. También escribo de vez en cuando en un medio que es Confilegal, de vez en cuando hago un artículo. No sé, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? A mí la televisión no me disgusta. A mí lo que me gusta realmente es hacer juicios, ¿no? Que es donde me siento cómoda, es lo que llevo haciendo toda la vida y es donde más disfruto. Pero luego la televisión también está muy bien, se coge tablas para la improvisación, porque los juicios también son improvisación. O sea, tú puedes llevártelo muy preparado, pero luego los testigos te cuentan otra cosa distinta a la que tú creías y haces así con los papeles y venga, pues a improvisar. La televisión en directo, que es lo que hago yo sobre todo, es eso, es complicado porque a veces no sabes lo que te van a preguntar y tienes que estar ahí al quite, ¿no? Pero bueno, ya iréis viendo, a ver, yo cuando estaba estudiando no me imaginaba nunca que iba a ir a programas de televisión a hablar de crímenes, no se me pasó nunca por la cabeza. Pero bueno, está bien hacer cosas distintas, dar clases en la universidad también, es otra salida, ser docente, investigador, es muy bonito también, muy gratificante. Así que no sé cuánto llevamos, pero yo me puedo quedar aquí 3 días hablando. Casi lo, sí, teniendo. Así que... ¿Más preguntas? Sí. Cristian. Nos habían dicho que en civil o en otras ramas se suele ganar más que en penal. O sea, ¿cuánto es lo máximo que... Mira, eso le iba a decir también. A colación de lo que han dicho ellos, se me abrió la cabeza. Digo, no os creáis el mito, porque siempre los penalistas nos tienen como, pobrecito, venga, déjalo, que pago yo pago la comida. Yo que llevo empresas. Bueno, pues a ver, esto es como todo. O sea, dependerá también mucho de ti, dependerá de tu caché con el tiempo, de tus honorarios, de tu... Pero el penal se puede vivir del penal, o sea, yo aquí estoy, ¿no? Se puede vivir del penal y es un mito, o sea, no se gana poco. Tampoco a lo mejor te hace rico, o sí, hay alguno que se habrá hecho, o sea, depende, se puede vivir muy bien. No solo se va a vivir bien, pues eso, en civil o en laboral incluso hasta menos, porque a menos que trabajes para la empresa, si solo trabajas para los trabajadores, a menos que tengas mucho nivel de trabajo, mucho volumen de trabajo, pues a lo mejor no haces una gran facturación. Pero bueno, no todo es dinero en esta vida, ¿eh, Cristian? Lo más importante es hacer lo que a uno le gusta, ¿vale? Es un mito eso, es un mito. Se puede vivir muy bien o se puede vivir muy mal, es que también depende, la suerte. Hay abogados que solo están en el turno, pues depende, ¿no? Depende de muchos factores. Evidentemente dependerá mucho de ti, de dónde dirijas tus pasos, de cómo te busques la vida, de con quién te rodees, de con quién te asocies, que no sean vagos. ¿Vale? Supongo que tienes que ser bueno. Tienes que ser bueno, tienes que estudiar mucho. Claro. Sí, es fundamental. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias y muchísima suerte a vosotros.